Millonario le dio $1 a una niña que vendía dulces. «Te pareces a mi papá», dijo ella. Él se volteó y quedó congelado. Antes de sumergirte en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Julián Montenegro no era un hombre común. Su nombre figuraba en las portadas de revistas financieras, en las listas de multimillonarios de América Latina y en los círculos más exclusivos del poder. Pero detrás del lujo y el éxito, se escondía una sombra persistente. 20 años atrás, su esposa Elena y su hija Sofía desaparecieron en un accidente de carretera del que solo se recuperó una cartera vacía, una carta rota y un trozo de cristal azul. Desde entonces, Julián se convirtió en un hombre vacío, prisionero del pasado y de la soledad, oculto tras los muros de su mansión y de sus negocios. Pasaron los años. El imperio Montenegro creció, pero Julián, cada vez más huraño, vivía rodeado de sirvientes, escoltas y asistentes que sabían no mencionar jamás el nombre de su hija. El ala este de su casa, donde estaba el cuarto de Sofía, fue cerrada con llave. Nadie entraba allí, nadie osaba limpiar sus juguetes, nadie cambiaba el reloj de pared detenido a las 4:42, la hora exacta del accidente. Hasta que un día común, en medio de una semana marcada por juntas financieras y reuniones con ministros, todo cambió. Su chofer, buscando evitar el tráfico de una avenida principal, tomó un atajo por un barrio popular en las afueras de la ciudad. Julián, sentado en el asiento trasero de su auto blindado, repasaba unos informes en su tableta. Pero de pronto, algo lo obligó a levantar la vista. Una niña se acercaba a los coches detenidos. Tenía unos 9 o 10 años, la ropa sucia, el cabello recogido en 2 coletas mal hechas, y sostenía una caja de cartón donde llevaba paletas, chocolates y galletas caseras. Caminaba descalza sobre el pavimento caliente y se detenía ante cada ventana con una sonrisa tímida y una frase ensayada. ¿Quiere comprar un dulce para ayudarme a estudiar? Cuando llegó al coche de Julián, él bajó la ventanilla. Por costumbre o por impulso, sacó un billete de $1 y se lo extendió. La niña lo miró sorprendida, le agradeció con una sonrisa y giró para seguir caminando. Fue entonces cuando él lo vio. Un pequeño objeto colgaba de su cuello, una cadena delgada de plata, y en ella, un colgante de media luna con una piedra azul brillante incrustada en el centro. El aire se le fue del cuerpo. El mismo diseño, el mismo resplandor, idéntico al collar que le había dado a su hija Sofía en su cumpleaños número 5. Era una pieza única, diseñada a mano, con una piedra que él mismo había mandado tallar en Italia. Un regalo hecho para protegerla, para acompañarla siempre. Abrió la puerta del coche de golpe. Su guardaespaldas intentó detenerlo, pero Julián ya estaba en la acera. Gritó: «Niña, espera», pero ella ya se había alejado entre los vendedores y los peatones. La siguió por media cuadra, pero no logró verla más. Se quedó allí, en medio del ruido de la ciudad, jadeando como si acabara de correr un maratón, sintiendo un vacío brutal en el pecho. Esa noche no pudo dormir. Caminó por horas dentro de la casa. Encendió las luces del ala este, entró al cuarto de Sofía por primera vez en 20 años. El polvo cubría cada rincón. Sobre la cama, aún intacta, estaba su peluche favorito. En el escritorio, el dibujo que le había hecho el día de su cumpleaños. Y en la pared, una foto, Sofía con su madre, ambas riendo, y el collar colgando de su cuello. Despertó a su equipo personal a las 3 de la mañana. Les ordenó encontrar a la niña del collar. Dio la descripción exacta. Encargó retratos hablados. Mandó imprimir cientos de volantes. Ofreció $100.000 de recompensa a quien le diera información. A la mañana siguiente, su rostro apareció en televisión, acompañado por una declaración urgente: «Busco a una niña que vende dulces y lleva un collar de media luna con una piedra azul. Si alguien la ha visto, por favor, comuníquese». La ciudad estalló. Algunos pensaron que era una campaña publicitaria. Otros, que se trataba de una excentricidad de millonario. Pero los barrios más humildes empezaron a hablar. En el mercado central, una vendedora de tamales dijo haberla visto. En una escuela comunitaria, una maestra reconoció la descripción. En una parroquia, un sacerdote recordó haberla bendecido un domingo. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Mientras tanto, en un rincón olvidado del barrio El Retiro, la niña del collar, Valentina, regresaba a casa tras un día de ventas. Vivía con doña Carmen, una anciana que la había criado desde bebé. La casa era pequeña, construida con bloques sin revocar, y tenía un solo cuarto. Compartían la cama, la ropa, la comida. Carmen decía que la había encontrado envuelta en una manta, con el collar brillante en su cuello, justo en la entrada de la iglesia San Gabriel, una noche de tormenta, hacía 9 años. Valentina no conocía otra vida. Creció entre callejones, comiendo arroz con huevo, y soñando con poder estudiar en una escuela de verdad. Amaba leer. Se escapaba a la biblioteca de la parroquia para hojear libros viejos. Su favorito era uno sobre constelaciones. Decía que la luna azul de su collar la conectaba con algo más grande, algo que no podía explicar. Cuando empezaron a aparecer carteles con su cara, al principio pensó que era una broma. Luego, al ver la recompensa, se asustó. Doña Carmen también. Pensaron en irse de
del barrio. Pero al tercer día, uno de los hombres de Julián las encontró. Iban saliendo del mercado. Se acercó con respeto, mostró una credencial, y pidió hablar con ellas. Carmen dudó, pero Valentina, curiosa, aceptó. Así fue como, en la tarde del quinto día, Julián Montenegro volvió a ver a la niña del collar. Y esta vez, no la dejaría escapar. Parte 2 de 5, la verdad oculta. El encuentro se llevó a cabo en la sala principal de la mansión Montenegro. Las ventanas enormes dejaban pasar una luz cálida, pero lo que sucedía dentro era cualquier cosa menos tranquilo. Doña Carmen observaba todo con desconfianza. Sentada junto a Valentina, sostenía con fuerza su mano como si temiera que alguien se la arrebatara. Julián, de pie, no podía dejar de mirar el collar que colgaba del cuello de la niña. Era él. No había duda. El mismo diseño, la misma piedra. Sus ojos se humedecieron al recordar la última vez que lo vio, cuando Sofía corrió hacia él después de abrir su regalo. Julián pidió disculpas por la sorpresa, por el despliegue mediático, por haber irrumpido en su vida sin aviso. Pero tenía preguntas. Muchas. ¿De dónde venía ese collar? ¿Quién era Valentina? ¿Dónde la encontró doña Carmen? La mujer, aún nerviosa, contó la historia por quinta vez esa semana, una noche de tormenta, hace 9 años. Encontró una canasta en la puerta de la iglesia San Gabriel. Dentro, una bebé envuelta en mantas húmedas. Nadie la reclamó, nadie la buscó. Decidió criarla como suya. Julián escuchaba con atención, pero su mente ya iba más allá. Mandó traer una caja de recuerdos desde su estudio. Dentro, había documentos, fotos, una copia del certificado de nacimiento de Sofía, y una muestra de cabello guardada por su madre, Elena. Algo que él había conservado todos estos años, sin saber por qué. Ahora lo entendía. Lo necesitaría. Pidió autorización para realizar una prueba de ADN. Carmen dudó. Valentina no entendía, pero accedieron. La muestra fue tomada en un laboratorio privado, con discreción. Mientras esperaban los resultados, Julián invitó a ambas a quedarse en la mansión. Quería protegerlas del acoso de la prensa, pero también necesitaba estar cerca. La niña le resultaba inquietantemente familiar, no solo por el collar. Había algo en su forma de hablar, de reírse, de inclinar la cabeza cuando pensaba. Todo le recordaba a Elena, todo le recordaba a su hija. Durante los días siguientes, la casa cambió. Los empleados, acostumbrados al silencio, comenzaron a oír pasos pequeños, risas tímidas, una voz infantil pidiendo más pan con chocolate. Valentina exploraba los jardines, jugaba con los perros, se maravillaba con la piscina, aunque no se atrevía a meterse. Doña Carmen ayudaba en la cocina. Se ganó rápidamente el cariño de todos, incluso el mayordomo, don Ernesto, quien había servido a los Montenegro por más de 30 años. La miraba con ojos emocionados. Julián pasaba horas con Valentina. Le mostraba libros antiguos, juguetes que una vez fueron de Sofía, estrellas con nombres, constelaciones. Le enseñó cómo usar un telescopio que había permanecido cerrado por 2 décadas. Una noche, mientras observaban la luna desde la terraza, Valentina dijo, a veces sueño con esta casa, como si ya hubiera estado aquí. El resultado del ADN llegó una mañana nublada. Julián estaba solo cuando abrió el sobre. Lo leyó una vez, luego otra, y finalmente, cayó de rodillas. Era ella. Valentina era Sofía, su hija, viva, a salvo, frente a él. Las lágrimas cayeron sin control. No gritó, no corrió, solo se quedó allí, en silencio, abrazando el sobre como si fuera un milagro. Mandó llamar a Carmen y Valentina. Se sentaron en la misma sala del primer encuentro. Esta vez, él temblaba. Les contó todo. Les mostró fotos. Les enseñó cartas de Elena. Les reveló su dolor, su búsqueda. Valentina se quedó en silencio. No sabía cómo procesar lo que escuchaba. Pero cuando Julián se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, soy tu padre, el mundo pareció detenerse. Valentina lo miró largamente. Luego tocó el collar en su cuello. Lo sostuvo con fuerza. Dio un paso adelante. Y lo abrazó. Sin palabras. Sin preguntas. Porque en su corazón, ya lo sabía. Parte 3 de 5, una nueva vida. Los días siguientes a la revelación fueron una mezcla de asombro, ternura, y caos emocional. Julián no podía separarse de Sofía. A cada momento, sentía que debía memorizar su rostro, sus gestos, su voz, como si aún temiera perderla otra vez. Sofía, por su parte, oscilaba entre el entusiasmo por todo lo nuevo y la confusión de una niña que había vivido una vida entera sin saber quién era realmente. La prensa no tardó en explotar la noticia. El millonario encuentra a su hija perdida tras 20 años. Sofía Montenegro está viva. Las cámaras asediaban la entrada de la mansión. Los drones sobrevolaban la propiedad. Julián reforzó la seguridad. Emitió comunicados legales. Nadie se metería con ella de nuevo. Sofía fue inscrita en una escuela privada, pero con clases en casa durante los primeros meses. Tenía lagunas educativas, pero aprendía rápido. Tenía sed de conocimiento. Profesores particulares le enseñaban matemáticas, historia, idiomas. Y por las tardes, ella se dedicaba a explorar los secretos de la mansión. Descubrió salas cerradas, bibliotecas ocultas, jardines olvidados. Con el tiempo, pidió entrar al cuarto de su madre. Julián dudó. No había entrado allí desde la tragedia, pero Sofía insistió. Juntos cruzaron la puerta y se sumergieron en recuerdos. El perfume aún flotaba en el aire. Las cartas de amor entre Elena y Julián, las fotos familiares, los dibujos hechos por Sofía, todo estaba allí. Lloraron juntos, rieron, se abrazaron largo tiempo. Doña Carmen, que seguía viviendo con ellos, también
también tuvo que adaptarse. Pasó de ser la abuela adoptiva en un barrio humilde a ser parte de la familia Montenegro. Aunque el lujo la abrumaba, se mantenía sencilla. Cuidaba de Sofía, horneaba sus pasteles favoritos, y cada noche se sentaban juntas a rezar como siempre lo habían hecho. Pero no todo era fácil. Sofía empezó a sentir un vacío extraño. ¿Quién era realmente? ¿La niña del retiro o la heredera Montenegro? ¿Podía ser ambas? Se sentía observada, juzgada. En eventos familiares, algunos parientes la trataban como un fantasma del pasado. En la escuela, aunque sus compañeros eran amables, sabía que murmuraban a sus espaldas. Una tarde, le preguntó a Julián, ¿por qué me diste por muerta? Él se estremeció. Le explicó todo, el accidente, la falta de pruebas, los años de búsqueda. Le mostró recortes, informes, documentos. Le juró que jamás dejó de buscarla, que nunca perdió la esperanza. Ella lo escuchó en silencio, y al final, lo abrazó con fuerza. Ese mismo día, decidieron juntos fundar algo nuevo. Nació así, El Collar Azul, una fundación destinada a ayudar a niños perdidos, abandonados, sin identidad. Julián aportó el capital. Sofía puso el alma. Recorrieron barrios pobres, orfanatos, escuelas públicas. Escucharon historias de dolor, de abandono, de lucha, y en cada niño que encontraban, Sofía veía una parte de sí misma. Pronto, su historia se volvió inspiración. Fue invitada a dar charlas en universidades. Escribió un libro con la ayuda de una periodista amiga de la familia. El título, La niña del collar, se tradujo a varios idiomas. Fue un éxito, pero más allá del reconocimiento, lo que realmente la llenaba era ver cómo su historia ayudaba a otros. Cada vez que una madre recuperaba a un hijo, cada vez que una niña encontraba un hogar, Sofía se sentía más viva. A sus 15 años, ya tenía más propósito que muchos adultos. Y eso, en parte, era gracias a Julián, quien día tras día le demostraba con acciones que el amor de un padre puede superar cualquier ausencia. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, Sofía le preguntó, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Julián, con lágrimas en los ojos, respondió, ella estaría tan orgullosa que el cielo se le quedaría pequeño. Parte 4 de 5, El peso de la verdad. Con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en una figura pública admirada. Su historia inspiraba esperanza en miles de personas. Medios de comunicación, fundaciones internacionales y hasta gobiernos querían entrevistarla, reconocerla, invitarla. Pero con la fama, también llegó el escrutinio. Al cumplir 16 años, fue invitada a hablar en la ONU sobre derechos infantiles. Su discurso fue emotivo, claro, maduro. Terminó diciendo, yo fui una niña perdida. No porque me abandonaron, sino porque el sistema no supo encontrarme. Y aún hay millones como yo. La ovación fue inmediata. Julián la miraba desde la primera fila, con el corazón lleno. Pero no todos eran aplausos. Aparecieron oportunistas que decían ser familiares, vecinos que aseguraban conocer su origen. Se publicaron teorías conspirativas. Algunos medios cuestionaban cómo una niña podía sobrevivir sin ser localizada durante años, insinuando encubrimientos, negligencias y hasta mentiras. Sofía comenzó a recibir amenazas anónimas. En redes sociales, aparecían mensajes crueles. Usurpadora, no eres la verdadera hija, quieren tu fortuna. Julián contrató más seguridad, pero el daño emocional ya estaba hecho. Sofía se replegó, dejó de asistir a eventos, suspendió entrevistas. Su fundación continuaba operando, pero ella, cada vez más, se sentía sofocada. Una noche, explotó, gritó, lloró, golpeó las paredes de su habitación. Le gritó a Julián, ¿por qué no me dejaste donde estaba? Allí era invisible, pero no me odiaban. Él no supo qué decir, solo la abrazó, la sostuvo en silencio. Le dijo que tenía derecho a sentirse así, que no tenía que cargar el mundo sola. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. Viajó, pidió pasar unos meses en el extranjero, lejos del ruido, de la presión, del apellido. Eligió un pequeño pueblo costero donde nadie la conocía. Allí, se inscribió en talleres de arte, ayudó en escuelas comunitarias, y volvió a ser simplemente Valentina. Por un tiempo, dejó de ser símbolo, ícono, hija del millonario. Durante ese retiro, escribió un segundo libro. No fue un bestseller, pero fue honesto. Se tituló La verdad también pesa. En él hablaba del precio de la identidad, del dolor de ser esperada por tantos, y del miedo a no estar a la altura. Escribía, no basta con ser encontrada, hay que aprender a habitarse. Y eso duele. Julián la visitó cada mes. Compartían caminatas por la playa, comidas caseras, momentos de silencio. Y poco a poco, Sofía volvió a sí misma. Regresó más fuerte, más clara, más segura de lo que quería. No era solo una sobreviviente, era una creadora de caminos. Al regresar a casa, renovó la estructura de la fundación. Incorporó psicólogos, mediadores culturales, educadores sociales. Viajó a zonas de conflicto. Atendió a niñas en campos de refugiados. Y, sobre todo, habló de salud mental. No se puede salvar a nadie si no te salvas primero, decía. En uno de sus viajes, conoció a Lucía, una niña de 13 años que había sido separada de su madre por error del sistema. Sofía movió cielo y tierra para reunirlas. Cuando lo logró, Lucía le entregó un dibujo, 2 lunas abrazadas. Le dijo, eras mi faro. Esa noche, Sofía lloró como no lo hacía en años. Parte 5 de 5, La promesa eterna. Sofía volvió del extranjero con una nueva luz en los ojos. Había aprendido a reconciliarse con su pasado, pero también a abrazar su presente. Ya no huía de su historia, ni se sentía
sentía prisionera del apellido Montenegro. Ahora lo llevaba con dignidad, como un puente entre lo que fue y lo que aún podía construir. Al cumplir 18 años, organizó una ceremonia íntima en la mansión para conmemorar su mayoría de edad. No hubo lujos desmedidos, solo flores blancas, música suave, y los rostros que más amaba: Julián, doña Carmen, los niños de su fundación, y algunos viejos amigos del barrio El Retiro. En su discurso, Sofía dijo: mi historia comenzó con $1, pero no con el que me dieron, sino con el que yo devolví a la vida. Hoy entiendo que todo lo que vivimos, incluso el dolor, puede transformarse en algo que sane al mundo. El evento fue transmitido en vivo. Millones de personas la vieron hablar con serenidad, claridad y un poder emocional difícil de describir. Ese mismo día, anunció la expansión internacional del Collar Azul, con sedes en Colombia, Perú y México. Las donaciones se multiplicaron, la comunidad creció, y con ella, también el alcance de su mensaje. Julián, ya mayor, observaba con orgullo. A veces se preguntaba si realmente merecía tanto. Pero bastaba con mirar a Sofía para recordar que todo su sufrimiento había valido la pena. Una tarde, le entregó un paquete envuelto en terciopelo azul. Dentro, estaba el diario de Elena, restaurado y encuadernado. En la primera página, Julián había escrito: para que recuerdes siempre de dónde vienes, pero también, para que nunca olvides hacia dónde puedes ir. Sofía lloró al leer las palabras de su madre. Le habló en voz alta, mirando al cielo, y le prometió seguir adelante, por ella, por él, por todas las niñas que aún esperaban ser encontradas. Con el paso de los años, su historia fue llevada al cine, adaptada en obras de teatro, estudiada en universidades como ejemplo de resiliencia y transformación. Pero Sofía jamás se dejó consumir por la fama. Siempre regresaba a su esencia: visitar escuelas, escuchar testimonios, abrazar a quienes más lo necesitaban. En el aniversario número 10 de la fundación, durante una cena benéfica, un periodista le preguntó cuál había sido el momento más importante de su vida. Sofía pensó un momento y respondió: el día que un hombre se bajó de su auto para seguirme. No porque era rico, sino porque no pudo ignorar lo que vio en mí. Ese día, entendí que hay gestos pequeños que cambian destinos. Y mientras la sala aplaudía, Julián, ya con el cabello completamente blanco, la miraba desde su mesa con los ojos llenos de lágrimas. Porque sabía, en lo más profundo de su alma, que había cumplido su promesa: nunca dejaría de buscarla. Y ella, contra todo pronóstico, lo había encontrado. Porque a veces, un collar no es solo una joya. Es un hilo invisible que une lo que parecía roto. Una señal, una promesa, un milagro disfrazado de casualidad. ¿Y tú? ¿Crees en las casualidades? ¿O también sientes que todo ocurre por una razón? Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque quizás alguien más necesita recordar que nunca es tarde para volver a casa.